Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Estamos en el lunes 12 de octubre de 2020. Es para mi programa Sin Filtros un gran honor, igual que para TVO, ya lo vieron ustedes y lo he anunciado, presentarles a mi invitado de este día, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Bienvenido, Félix. ¿Qué tal, Ramón? Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto conversar contigo aquí en tu programa y aprovecho la fecha para enviar un saludo a todos los pueblos originarios. Este es el Día de la Hispanidad. Vamos a hablar un par de temas, vicepresidente, que son importantes. El primero, me pone la gráfica 2, Cristian, por favor. Vamos a ver unas 3 gráficas de un solo para hablar los temas que son como los más importantes, que yo quiero oír su opinión, vicepresidente. La número 2, Cristian. Aquí está, esto es de enero del 2020, vicepresidente. La publicación es de Forbes y dice: Plan Control Territorial logra bajar homicidios a mínimos históricos en El Salvador. Vamos a la gráfica número 3, ahí estábamos en enero, vicepresidente. Aquí estamos ya en el primer semestre del 2020. Esta es una publicación de la agencia EFE y dice: los homicidios cayeron un 62.8% en el primer semestre de 2020 en El Salvador. Imagínense, 62.8%. Vamos todavía, podemos ver la número 4. Hay gente, vicepresidente, y voy a hacer un solo atarrayazo, que empezó a decir, gente, yo digo los chiquitines, ¿verdad? Del 3% empezaron a hablar que esto se debía a un pacto con las pandillas. Traigo primero esta gráfica, que es cuando sí hubo pactos con las pandillas y que vino el secretario general de la OEA en tiempos de que el canciller era Hugo Martínez. Aquí está el récord de esa visita, de eso es la gráfica. Y para ya pasar a escuchar su opinión, vicepresidente, en la gráfica número 5 traigo cómo se invitó, el gobierno invitó a todos los medios nacionales e internacionales a comprobar que ese invento del medio que se llama El Faro era mentira, puesto que los llevaron a las cárceles y ellos decían que los habían separado, ¿verdad? Como privilegio a las maras, y ahí están juntos. El presidente, en su primer gabinete y como punto inicial en la gestión de este gobierno, anuncia el plan de control territorial. Un plan que consta de 7 fases. La primera, que era la fundamental, porque no se podía avanzar si no se recuperaba el control de los territorios, se logró con éxito, combinando las fuerzas del orden público, tanto la Policía Nacional Civil como el auxilio de la Fuerza Armada. Y ese proceso de recuperación de territorios permitió que muchas de las zonas en las que las pandillas tenían el control absoluto se fuera recuperando. Solo en una colonia se recuperaron más de 400 viviendas que los grupos criminales habían desplazado a sus legítimos propietarios y las utilizaban como casas destroyer, o incluso las rentaban, cobrando ellos pues el canon de arrendamiento. Con ese proyecto y llevada a cabo con éxito la primera etapa del plan de control territorial, se pasó a la segunda etapa, que era ya la intervención del Estado. O sea, el Estado iba a intervenir de manera permanente en las comunidades, porque en las estrategias anteriores de los otros gobiernos se llegaba, se golpeaba a estos grupos, pero se retiraba la fuerza del orden público y estos grupos volvían de nuevo a recuperar el territorio. Pues aquí la idea era mantener el control del territorio, generar una presencia del Estado, porque los grupos habían logrado sacar al Estado, a la institucionalidad, no solo en el orden público, sino en la administración de otro tipo de servicios. Con la presencia del Estado en estas comunidades, con los servicios públicos, salud, educación, incluso deporte, recreación, se pasaba a la fase 3, que es cuando hubo lo que tú mencionas, ese bloqueo de la Asamblea Legislativa, de que percibiendo el éxito con el que se iba avanzando en este plan de control territorial, bloquearon un crédito de 109 millones que implicaba ya el equipamiento adecuado para las fuerzas del orden público, incluyendo en ese equipamiento un buque, o sea, un barco que iba a estar situado en las aguas del Golfo de Fonseca. Incluso hubieron digamos, cierto tipo de ironías diciendo que para qué necesitaban un barco para ir a combatir las pandillas en Soyapango. Es decir, tratando de
reducir la importancia que tenía el tema de control de aguas territoriales, porque sabemos que se están traficando drogas y otro tipo de ilícitos en las zonas costero-marinas, donde la Fuerza Naval nuestra no podía competir con algunas lanchas rápidas y otros medios que tienen los grupos organizados del crimen, y por eso es que se decía, hay una conexión entre el narcotráfico, el tráfico de personas con las pandillas, y tener este tipo de equipamiento va a servir para atacar el problema de raíz. Luego logramos que en varios meses el reporte de homicidios por causa de la violencia generada por estos grupos llegara a cero. Es decir, cifras históricas, y lo que ha sido este reconocimiento de los medios internacionales es un reconocimiento del pueblo salvadoreño. Y por eso es que creo que vale la pena retomarlo, porque el pueblo es el que hace el reconocimiento, y por eso cada vez que se consulta cuál es la opinión sobre la gestión del presidente, mayoritariamente el pueblo le da su aceptación. ¿Qué llamado le daría usted a los diputados? Porque en realidad el plan control territorial debería de seguir, y está un poco complicado estarnos esperando a que entre una nueva asamblea. A quien no hay que darle tregua es a la delincuencia. ¿Qué llamado le daría a la asamblea, vicepresidente? Bueno, que ese préstamo que está pendiente de ser aprobado por la Asamblea Legislativa se retome. Eso se dio, como saben todos, hace varios meses, tanto que generó un empréstito en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo recuerdo haber estado en la reunión que tuvo el Consejo Directivo del banco aquí en El Salvador, que tenía ya varios años de reunirse. Como nosotros teníamos la presidencia pro tempore del sistema de la integración centroamericana, el banco se reunió aquí, tuvimos la oportunidad de compartir con los gobernadores y los directores, y le agradecíamos en esa ocasión, por la vía del presidente del banco, el doctor Dante Mossi, todo el apoyo que nos estaban dando, porque justamente en ese momento se estaban discutiendo la aprobación del préstamo para la tercera fase del plan de control territorial. Por lo tanto, el llamado sería pues a que reflexionen, que veamos que esta pandemia va a pasar, que esperamos salir fortalecidos como país, como sociedad de esta crisis, y que uno de los requisitos es que haya esa buena voluntad de los órganos del Estado que tienen que asumir su responsabilidad, y en este caso el llamado es el órgano legislativo, para que revise esa tarea que está pendiente todavía. En esta gráfica ya actualizado, la pandemia arrancó en China ya a finales de diciembre, vicepresidente, y aquí tuvimos el primer caso el 18 de marzo de este año, pero así está actualmente el mundo. Estos son los 10 países que tienen más casos y lastimosamente también más fallecidos. Ahí vemos como solo entre Estados Unidos, India, Brasil y Rusia hay más de 20 millones de los 34 millones que van ahorita en el mundo, con una parte bastante delicada. Vemos inclusive en Latinoamérica. Está El Salvador el día de hoy. Ahí vemos que estábamos en la posición 78 de casos reportados, y también ahí a la par está, después de lo amarillo, los fallecidos. Realmente se ha logrado contener bastante la curva a pesar de todas las piedras y de tropiezo. Ya una vez el virus entró a otros municipios y se extendió por el territorio nacional, la medida del presidente fue empezar a hacer las medidas de cuarentena y de cierre de actividades para evitar que el virus se expandiera. Muchos criticaron que eran medidas drásticas, draconianas, se presentaron incluso recursos alegando violaciones de derechos humanos. Se trató de desnaturalizar el carácter de la medida, que era una medida de carácter preventivo, la limitación en la circulación de las personas y la movilidad que tenemos garantizada como un derecho fundamental, y se trató de decir pues que era una medida punitiva, y eso es lo que hacía la diferencia. Y por eso cuando algunos organismos de derechos humanos a nivel internacional alzaron la voz, hubo que explicarles de que no se trataba de una pena ni una sanción el limitar la libertad de una persona y concentrarla en un centro especial, sino que era una medida de prevención, con lo cual pues no se estaba alterando ni violentando el derecho, sino garantizando el derecho colectivo del resto de la población y de la sociedad. Yo creo que eso quedó claro. Los resultados los estamos viendo ahora. Como tú muestras, El Salvador es uno de los países
incluso que se ha citado como modelo y como ejemplo de la forma en que se trató esta crisis de manera inmediata, oportuna y antes de que la crisis se multiplicara o se extendiera. Todo este tipo de medidas restrictivas nos permiten ahora tener esos bajos índices de contaminación y de mortalidad. En la parte económica, pues por supuesto el impacto ha sido serio, muchos de los negocios que estaban prosperando o empezando a desarrollarse han tenido que sufrir este impacto. Se ha creado este fideicomiso que todos sabemos que desde Bandesal se va a plantear para atender a la pequeña y mediana y microempresa. Pero está pendiente, ¿verdad? Está pendiente por las mismas razones que ya conocemos. Lo mismo con AMIPE, se han establecido líneas para poder atender. Esperemos que los diputados entiendan que no le hacen un daño al gobierno manteniendo sin que se puedan distribuir estos fondos, sino que se le hace daño a la pobre población. De hecho, si usted ve, recientemente el ministro de Hacienda presentó una iniciativa sobre una nueva forma de tributación que no afecta a la gran masa de contribuyentes, que somos los que cargamos prácticamente con las finanzas del Estado, sino que hace una apelación al gran contribuyente, o sea, las empresas que tienen utilidades superiores al $500,000, para que con un 5% más contribuyan a crear un fondo que nos sirva para temas de seguridad, de asistencia económica, es decir, múltiples áreas que se pueden intervenir positivamente si logramos tener esa captación adicional. Ahorita mismo Madrid está cerrado, Madrid está en 14 días donde la gente no tiene restricción a su movilidad. Pero este señor, no sé, al final, para que entendamos un poco qué es lo que hace él y qué cree usted como vicepresidente que hay detrás de esta intención del señor Vivanco. Pues a mí también me ha llamado la atención porque Juan Miguel Vivancos, ha sido reconocido por su trabajo en defensa de los derechos humanos a nivel continental, de origen chileno, pero está basado en Washington, dirigiendo una organización, America's Watch, desde la cual siempre vimos que tenía una posición proactiva para poder defender los derechos humanos en nuestros países. Y sin embargo, de repente igual a mí me sorprendió cuando empezó a cuestionar primero las medidas estas que yo te comentaba. Yo creo que lo que sucede con él es que no tiene información veraz, y en un ánimo de protagonismo o de salir siempre con una posición crítica frente a gobiernos que pueden estar violando derechos humanos, nos ha metido en esa lista, porque cuando él empezó a decir y hablar de la violación de derechos humanos para las personas que eran detenidas y remitidas a los centros de especiales para la recuperación y pasar la cuarentena, yo tuve que dar unas declaraciones en La Voz de las Américas y explicar el que con esa declaración el señor Vivanco se iba a quedar satisfecho. Sin embargo, volvió a la carga, siempre atacando al presidente Bukele, porque ya hay una narrativa de que el presidente Bukele es un dictador en ciernes, que es un autócrata y que tiene la intención de perpetuarse en el poder, y sacando de contexto una entrevista que yo di en un medio, decía que yo estaba trabajando para reformar la Constitución de manera que el presidente se quedara en el poder como lo han hecho otros presidentes en Sudamérica. Entonces le pedí a la persona que tiene contacto con él en El Salvador que le mandara la entrevista completa, porque él sacaba y ponía como ejemplo una frase mía fuera de contexto. Pero en este caso lo que llama la atención es ¿por qué hay esta obsesión? Porque cuando él ha hecho declaraciones y ha dado citas, sobre todo de mis intervenciones, siempre ha sido descontextualizada, o sea, de formas parciales. Incluso la última, que yo creo que ahí ya era in extremis, ¿verdad? Y quedó en evidencia porque un periódico, no, un programa de opinión, Focus, me hizo una entrevista y en el promocional que ellos hacían, sacaban unas expresiones también descontextualizadas, pero entendible porque ellos tratan de generar interés en la entrevista. Entonces él, a partir de ese promo, hizo una afirmación diciendo y sacando conclusiones que no tenían nada que ver con toda la entrevista. Entonces
yo le contesté, le dije, mire, por lo menos tenga la honestidad intelectual de ver toda la entrevista y después opine. Pero se le salió, ahí sí, se le salió las orejas y el rabo, como decimos, porque con solo el proporcional ya estaba sacando conclusiones. Aquí está en el 8 de septiembre, dice Bukele, el presidente Nayib Bukele delega a Félix Ulloa a estudiar y proponer una reforma constitucional. Vamos a la gráfica 9. Y esto sí es bien interesante, aunque hay 3 gráficas más, aquí voy a hacer una pausa para escucharlo, vicepresidente, porque esta noticia es la prensa gráfica y ya sabemos pues, de la prensa gráfica, el diario de hoy, El Mundo inclusive, pues sería extraño verlo al revés, pero aquí vemos que dice, la designación, yo quiero como analizar lo que dice contextualizando la noticia, vicepresidente El Salvador, dice, la designación del vicepresidente Félix Ulloa para reformar la Constitución puede considerarse como inconstitucional según abogados constitucionalistas. Que le quede claro a la gente, porque yo sé que lo ha explicado usted, vicepresidente, la designación, o sea, yo he ido a seminarios de FUSADES y de la UCA donde hablan en estos años anteriores de reformas, posibles reformas constitucionales, pero si el presidente quiere que usted, que es un abogado con una trayectoria muy notable, inclusive en materia constitucional, se encargue de ver las posibles reformas de la Constitución, solo eso es inconstitucional, vicepresidente. Es que, de nuevo, ahí es donde sale la víscera, ¿no? O sea, el pensamiento visceral y no racional de las personas que, como dice el doctor Fabio Castillo, la sociedad se ha polarizado entre una inmensa mayoría, a la que él llama que tienen la bukelefilia, que apoyan al presidente incondicionalmente, y una minoría que es la bukelefobia, donde todo lo que hace el presidente está malo y lo que no hace igual está malo. Entonces aquí esto sale inmediatamente, como tú bien lo señalas, a criticar primero sin conocer de qué se trata la delegación, sin conocer cuáles son los límites y alcances del estudio, y tercero, como lo acabas de señalar tú, que esto es para un muchacho de 6º grado, cuando le empiezan a enseñar la Constitución en la división de funciones, que es el órgano legislativo el único que puede reformar e interpretar las leyes, en el caso de la Constitución igual. Cuando sale diciendo el Ejecutivo no puede reformar la Constitución, desde luego, pues es una verdad de perogrullo, pero además cuando dice el nombramiento es inconstitucional, por Dios, además lo dijo un abogado que tiene un nombre, un apodo muy sugestivo, y ahí mugió, ¿verdad? Hizo un mugido cuando dijo que era inconstitucional el nombramiento. O sea, lo que sale es, como te digo, ese rechazo visceral, ese antagonismo, esa confrontación que puede tener explicación en el plano de la psicología política, ¿verdad? O la psiquiatría política, porque definitivamente no hay explicación, para esta reacción que hubo brutal, orquestada, además, por una serie de grupos, de sectores, de abogados, que como tú dices, hay muy pocos constitucionalistas en El Salvador. Julio del 2012, imagínense, en un programa que se llamaba, no sé si existe todavía, Censura Cero, el actual vicepresidente dice, ahora estamos en un periodo de crisis que a gritos nos está pidiendo un cambio en la Constitución. Hace 8 años, Nayib no andaba por estas cosas, o sea, por el miedo digo que les da. La siguiente gráfica, la número 11, es de hace 7 años en el programa Debate con Nacho Castillo. Dice el actual vicepresidente, venimos planteando una reforma a la Constitución. Hace 7 años, amigos televidentes, para que vean cómo se asustan los chiquitines del 3%. Esto, vicepresidente, porque en primer lugar, pero quiero que nos lo explique usted, porque usted es el abogado que de hecho ha tenido una interactuación, que vamos a hablar también de la sala, antes de ser vicepresidente, con recursos en materia electoral inclusive. Pero en primer lugar, el miedo de estas personas creen que ya es porque uno quiere que el presidente siga. De hecho, si se hiciera una reforma de esa naturaleza, no le aplicaría al presidente actual. Entonces, parece que es otra vez más trillado. 1992, o sea, del 92 a la fecha, imagínate hace cuánto, 27, 28 años ya. Allá por los acuerdos de paz. Recién pasados los acuerdos de paz, justamente, recién firmados los acuerdos de paz, como se quedaron varios temas que no se abordaron,
porque recordemos que los acuerdos de paz son el resultado de una agenda que se llamó la Agenda de Caracas, que se aprobó el 5 de marzo de 1990 en Caracas, y eran 7 puntos. Y dentro de ellos había un punto que era la reforma constitucional, pero por los avatares y las urgencias de salir del conflicto y firmar la paz, hubieron muchos temas que se quedaron fuera. Entonces yo planteaba inmediatamente después, en una reunión que tuvimos, se llamó la Segunda Jornada Internacional de Juristas desde Liejes, allá en el Cerro Verde, planteamos la necesidad de una nueva constitución para un nuevo país. Así se llamó el Congreso, porque creíamos que el país que salía de la guerra, después de 12 años de un conflicto bélico que nos costó miles, decenas de miles de vidas y un atraso económico y bueno, toda la destrucción que lleva toda guerra, era necesario repensar el país, reconstruirlo. Desafortunadamente, las fuerzas que negociaron la paz no tenían esa visión de reconstruir el país, y de hecho la prueba está que durante los siguientes gobiernos que siguieron a la firma de los acuerdos de paz, los cambios estructurales que el país demandaba no llegaron, y por eso todavía ahora estamos en situaciones que para algunos incluso peor que antes de la guerra en materia de desarrollo. Pero lo que importa es que desde entonces nosotros estábamos planteando esa necesidad de repensar el país y darle una arquitectura y una estructura jurídica acorde a los desafíos que se venían en el futuro después del periodo de post-conflicto que vivíamos. Pide una constitución a gritos, sobre todo la gente que ha quedado excluida y marginada en los procesos de elaboración de estos grandes pactos sociales, porque las constituciones reflejan eso, un gran pacto social que se refleja en las normas fundamentales de una sociedad, y eso era lo que hubiéramos hecho en los acuerdos de paz, pero por las aprehensiones de firmar los acuerdos, incluso hubo hasta que detener el reloj en Naciones Unidas, porque ya se había pasado de las 12 de la noche, cuando se firmó los acuerdos, se regresó el reloj para que pudiera estar el secretario general Pérez de Cuellar. Porque vencía su periodo. Para vencía su periodo, claro. Entonces, estas cosas los muchachos de ahora, los abogados nuevos, que incluso algunos que se atreven a opinar hoy, no conocen toda esta parte de la historia. Formas se han hecho generalmente después de golpes de Estado, de situaciones de violencia. La Constitución de 1950 fue el producto del golpe de Estado de 1948. La Constitución del 62 fue el producto del golpe de Estado del 60. La Constitución del 83 fue producto del golpe de Estado del 79. O sea, pues que siempre hemos venido dándonos normas fundamentales después de hechos violentos. Ahora es la oportunidad de que lo hagamos con tranquilidad, reflexionando y en el marco de una crisis como la que estamos viviendo, donde el mundo entero se está preparando para la nueva normalidad, como lo llama Naciones Unidas, ese nuevo orden que va a surgir después de la pandemia en todo el mundo. Entonces, si El Salvador no se prepara y nos quedamos con este mismo modelo que tenemos, vamos a estar atrasados. Y estos grupos y estos abogados que salen ahora a rasgarse las vestiduras y a tratar de plantear la defensa de un Estado de derecho que ellos mismos han criticado en periodos anteriores, creo que no tiene ningún sentido. Vamos a avanzar aún contra la opinión de ellos. Después del 28 de febrero se van a sumar muchos de ellos que ya no van a tener miedo a la foto. El comité, ¿quiénes son miembros del comité, vicepresidente? Mira, lo puedo decir ahora. ¿O quiénes están, o de los que sí se pueden ahorita? Antes? Mira, lo que pasa es que quisiera que se va a dar una conferencia de prensa, se va a hacer público y el comité va a exponer y va a presentar el plan de trabajo que tenemos, los acuerdos fundamentales a los que hemos llegado, la metodología que se va a emplear. Es decir, es un trabajo muy serio que se ha ido haciendo documentadamente, con discusiones y debates de mucha altura, con mucho conocimiento, y lo que te puedo adelantar es que es un comité que reúne desde las corrientes, pero también las generaciones, porque tenemos desde el doctor Fabio Castillo, que públicamente lo puedo decir, porque él ya públicamente, él ya lo dijo, que él ha aceptado, que él es parte, es más que él me ha estado insistiendo que empezáramos este proceso, porque yo la verdad es que estaba, a pesar de que ha sido una de mis batallas históricas, estaba más trabajando en el área de la integración y trabajando también en la Constitución de Centroamérica, porque también es otro legado que queremos dejar cuando termine el mandato del presidente Bukele,
para que en la última cumbre presidencial en el 2024 él le entregue a sus homólogos presidentes de la región un proyecto de unión centroamericana, o sea, como la Constitución de Centroamérica. Entonces estaba más orientado mi trabajo a estar hablando con los juristas de varios países de Centroamérica, de Europa. Es más, el año pasado estuve en Europa, hablé con la gente del Consejo Constitucional en Francia, tenemos también algunos apoyos ya garantizados en España, pero era el tema del centroamericano. Pero como decía el doctor Castillo, hay que también ponerle atención al tema nacional, y ya que todo se quedó en pausa, porque ya teníamos los primeros diálogos Europa-Centroamérica planificados para marzo, y esto se quedó en pausa, entonces retomamos el tema de la Constitución de acá, y el doctor Castillo ha sido uno de los que más han estado impulsándolo. Así que tenemos desde personas como él, que ha sido profesor, mi profesor en los años 70 en la facultad, hasta jóvenes, muy jóvenes, profesionales que son doctores en Derecho, que tienen una experiencia en el manejo de la constitucionalidad del país de primer nivel. Entonces hay garantía de conocimiento de la materia constitucional en el nivel teórico, doctrinario, en el nivel práctico, jurisprudencial, y sobre todo con la sabiduría, la sapiencia de un jurisconsulto como el doctor Castillo. Así que ese comité se va a anunciar esta semana, y ahí vamos a tener la oportunidad pues de presentar el trabajo que hemos realizado.